Mis traumas, mis chistes. Ok. em, no tengo guión y en realidad no tenía como tal planeado hacer esto ahorita. Son como las 11 de la noche y me acabo de salir de bañar y estaba fumando, meditando, analizando la vida. Hola, mucho gusto, no me he presentado. Esperemos. Vamos. Eh, Pensando en la vida, eso, sí. Pensando en la vida, en mi vida. Eh, mi vida no ha sido la más fácil y no me vengo aquí a tirar al suelo, pero si pudiera definir mi vida de alguna forma diría que ha sido una batalla constante. Ahora sí. Hola, mucho gusto, me presento, Sofía, niña violada. Llevo mucho tiempo queriendo hacer esto y de alguna forma ya lo había hecho, me había hecho un perfil de TikTok y subía videos hablando un poco de este tema, pero lamentablemente se me llenó mucho el feed de puro macho que FIFA genérico y gracias a Dios abrí un nuevo Insta que nada que ver con mis cuentas antiguas, borré todo y eso me permitió conectar con nuevas mujeres, con grandes amigas eh, y literalmente tener puras seguidoras mujeres en mi Instagram. Entonces estoy subiendo este video pensando en compartirlo en mi Insta y que le llegue a puras mujeres. Chicas, ayúdenme. Ahora sí, después de esa intro extraña y rara, insisto, no tengo diálogo y no lo tenía planeado, vamos a lo que truje, chencha. ¿Por qué estoy haciendo esto a las 11 de la mañana? Porque mientras meditaba, me quedé pensando, o he estado pensando en general en estas semanas, que, como decía, mi vida ha sido una constante lucha. Y insisto, no es que me tire al suelo, simplemente he llegado a un punto de mi vida en que he tenido que aceptar que, pues sí, ha sido un poco así. Eh, este primer video va a ir un poco de presentarme, ¿no? Entonces, para no hacerlo más largo, vamos directo a qué me pasó. Cuando tenía 5 años, tal vez 4, pero yo digo que 5, mi hermano mayor, por 7 años, empezó a tocarme. Al inicio solo eran tocamientos en mis zonas íntimas y posteriormente se hizo más complicado. Fue más metido, digamos. Entonces, ¿esto cuánto duró? Esto duró desde que yo tenía como 5 años, insisto, hasta que tenía aproximadamente 10 años. Pero a la par de que mi hermano mayor me hacía esto, también dos primos que eran más o menos de la misma edad que él, se llevaban meses y un año creo. Estos dos primos eran hermanos entre sí, también me estaban abusando. Entonces, no solo abusaba de mí mi hermano, sino también otros dos familiares, así que 3 personas de mí abusaron durante... No, ¿qué? 3 personas de mi familia abusaron de mí durante muchos años, porque mis primos terminaron más o menos hasta que yo tenía como 12 años. Y ya les iré contando más porque hay como muchos detalles, obviamente, entre brijos, pero este video no va tanto de la historia, que sí es importante porque los detalles de la historia o los contextos y subcontextos de esa historia son los que marcan mi batalla. Pero más allá de eso, este video va un poco también sobre el... Siempre he estado buscando respuestas allá afuera sobre qué me pasa, sobre qué siento, sobre cómo arreglar esto que siento y no las he encontrado. Y estoy harta. O sea, sí, pero no. Pero a ver, ¿por qué sí, pero no? Uno, seguramente este video, como muchos que hablan de este tema, va a terminar en un feed muy oscuro de YouTube y del internet, porque hablar de estos temas, esto
a la gente le sigue incomodando muchísimo. En general no es algo que puedas tratar o no es algo que puedas exponer de forma tan fácil. Y es lamentable porque debido a que no se expone y no se habla es que esto se sigue haciendo. Así que vengo yo aquí a un intento de aportar mi granito de arena. ¿Por qué? Uno, como dije, no es tan fácil encontrar contenido, sí lo hay, pero es muy difícil encontrar personas que hablen de esto, que hablen de cómo ayudar, que hablen de sus propias experiencias incluso. Y muchas veces es necesario. Muchas veces al hablarlo con... He estado en muchos grupos de apoyo y en estos grupos de apoyo al hablar con chicas que han pasado lo mismo que yo, algo que... Tengo gato. Mente. Mente. Algo que suele caracterizar un poco la plática es el hecho de quiero o me ayuda a escuchar historias como la mía, me ayuda a saber que no soy la única, me ayuda a saber o escuchar que alguien me entiende. Y no solo eso es necesario, sino también un poco el enfoque, como decía, de hablar para que no se siga pasando. A las víctimas en general nos enseñan a callar, a no lo hables, no se lo cuentes a cualquiera, no lo digas en público. E incluso a nivel terapéutico suele haber mucho esta onda de, o este estigma de que si tú lo hablas y lo hablas, lo estás reviviendo y entonces eso es lo que te hace daño. Afortunadamente ya en estos últimos años ya ha habido médicos que se han dado cuenta de que no, hablarlo ayuda, mencionarlo ayuda y de hecho el silencio que la sociedad y que muchas veces los mismos familiares o redes de apoyo te hacen tener ante la situación no es favorable. Algo hizo mi gato. ¿Por qué? Ven, súbete. Si, si tú te callas eso que viviste durante muchos años, vas a explotar. Muchas veces la única forma de sanar un trauma tan grande, una vivencia tan grande es hablarlo y hablarlo y hablarlo hasta que se pueda volver un chiste. ¿Por qué? Porque vente mi vida. Venga, sí. Venga, sí, que culpa a mí. Entonces, ¿qué? Así. Muchas veces la única forma de sanar un trauma es hablarlo, sinceramente. Hablarlo y hablarlo y hablarlo y hablarlo. Porque al inicio es incluso incómodo. Yo me acuerdo que la primera vez que me llevaron a terapia, ni siquiera fue por eso, porque pues mi familia no sabía. Yo tenía 13 años, entonces tenía como un año que eso había acabado. Y en la escuela yo tenía muchos problemas de actitud, de concentración, de salud, de todo. A mis 13 años, pues obviamente yo ya llevaba años tasajeándome las muñecas. Tenía muchos problemas de anorexia en ese entonces, también salteaba un poco entre anorexia y bulimia. Eh, Desde que era muy pequeña, bueno, desde que iniciaron los abusos yo dejé de dormir, entonces para esa época yo presentaba problemas de insomnio gravísimos, pero de verdad gravísimos. O sea, yo tenía una de serie de pedos, entonces en la escuela pues obviamente era como, oiga, su hija que trae. Y mis papás tenían poco de divorcio, entonces obviamente todos creían que mis problemas y mi actitud y todo tenía que ver con el divorcio de mis padres. Me obligan a entrar a terapia y en terapia yo llegué a he estudiado psicología para entender todo este pedo. Y ahora que he estudiado psicología me doy cuenta de que si estudias bien, o sea, si, o no sé si es porque yo lo viví, ¿no? Pero al menos para mí ahora que soy adulto, me es muy fácil detectar cuando una infancia está sufriendo algún tipo de abuso. Sobre todo un abuso sexual, porque yo viví eso. Entonces,
siento que si sabes detectar las señales, es muy, muy evidente cuando una persona lo está pasando. Y afortunadamente me tocaron terapeutas que estaban especializadas en este tipo de situaciones y al empezar a tratarme, pues se dan cuenta, ¿no? Es como tú no vienes por tus papás, aquí hay algo. ¿Quién? Pues hay que descubrirlo, ¿no? Entonces, yo debo agradecer muchísimo a la vida, no sé, a la suerte que tuve, de que me tocaron puras psicólogas mujeres. Y estas psicólogas tenían una visión bastante adelantada para la época, estamos hablando de 2013. Para esa época hablar sobre trauma y tratar el trauma aún era algo muy inicial, aún era estar gateando en la medicina. Entonces, sinceramente mis psicólogas eran unas chingonas. Y supieron desde el inicio, desde el momento uno, aun cuando en esa época no era algo que se normalizara, supieron meterme la idea de tú tienes que hablar esto hasta que te canses de hablarlo, hasta que digas, ya me da huevo hablarlo, o sea, ya no le veo sentido, ya X con eso. Y el día que tú sientas X con esa historia y no te mueva, o te dé incluso chiste, ese día vas a saber que vas a estar progresando. Y yo me acuerdo que en su momento me parecía imposible. Allá hay otro gato. Porque no podía ni decirlo. O sea, literalmente me acuerdo que la primera sesión que me pidieron verbalizarlo, me dio un ataque y lloré. O sea, porque no podía decir mi hermano me abusó. No podía. O sea, literalmente era lo que él me hizo, lo que me sucedió de niña, lo que ocurrió cuando estaba chiquita. Ajá, ¿y qué ocurrió? Y yo, pues eso. Y en cuanto hablaba de eso, sentía que en el cuerpo había una temblorina en mí enorme, un, o sea, literalmente me ponía a temblar, o sea, a temblar, y no podía ni decirlo. Y era una sensación como de miedo, incluso como de negación muchas veces, porque el decirlo es, maldita sea, esto sí pasó. Y hasta que él no lo diga, no lo voy a aceptar. Pero si no lo aceptas, no lo superas. Porque ¿cómo vas a superar algo que no está? ¿Me explico? Si lo sigues negando, si lo sigues tapando, ocultando, ignorando, jamás se va a ir, ahí va a estar, aunque no lo quieras ver. Y por eso es tan importante hablarlo. Porque en cuanto lo empiezas a hablar y a ver, sí, es incómodo. Me acuerdo, insisto, las primeras veces me era muy, muy, muy horrible y temblaba y lloraba y me daban ataques y días después me ponía muy mal y me venían recuerdos. Sí, o sea, no lo voy a negar, no es bonito al inicio hablar de eso que te lastimó o de eso que te está lastimando todavía, porque para mí no solo era o sea, sí, ya pasó un año, ya no me está pasando, se acabó, yo ya no convivía con mi hermano, ya no veía a estos primos. Tristemente la muerte de mi abuelita, que en paz descanse, fue lo que me ayudó a liberarme. Entonces, yo tenía muchos duelos atravesados porque yo de verdad extrañaba mucho a mi abuelita, pero a la vez estaba tan feliz de que hubiera fallecido porque eso me permitió liberarme. Pero a la vez era como ok, ya se acabó, pero ¿y ahora yo qué hago? Ahora yo, ¿cómo sigo con mi vida? ¿Para dónde sigo? ¿De quién me agarro? Porque yo veía que en la escuela mis amigas siempre era como, ay, mi hermano mayor me molesta, pero uff, o sea, alguien se mete conmigo y viene mi hermano y ¡pum!, ¿no? Y para mí era como estoy sola, o sea, mi hermano no me va a venir a cuidar, mi hermano es quien me está atacando. Y mis papás no me daban mucha confianza porque durante toda mi infancia fueron papás muy conflictivos. Hoy en día los perdono más, los acepto, entiendo que no aprendieron y la verdad veo de dónde vienen y digo, puta, pues con razón actuaron así, ¿verdad? Pero en su momento me costó mucho
pues era una niña y yo necesitaba que estuvieran y que me cuidaran y que hicieran y no hicieron y no me cuidaron y no estuvieron al pendiente. Y eso permitió que mi hermano me abusara y el hecho de que mis papás no estuvieran al pendiente permitió que a él algo le sucediera en la cabecita y dijera, qué sabrosa mi hermana de 5 años. Entonces, fue difícil no solo el empezar a decirlo, sino el hecho de que para mí y para muchas, por eso cuento mi historia, porque yo sé que muchos viven esto, cuando acaba el evento no ha acabado realmente. La mayoría de abusos suceden dentro de casa. De hecho, hay estadísticas, lo pueden investigar. Yo no lo he ido a poner ni un perro link, ustedes investiguen, tienen manitas. Pero hay estadísticas que demuestran o que se ha como comprobado que la mayor parte de abusos, digamos, si pudiéramos ponerlo en escala o en escalerita o en medición, no sé, como en top 5 de abusos, el número uno es casa. El mayor porcentaje de los abusos va a pasar en casa. Luego son las escuelas. Y luego ya son amigos de la familia, gente cercana. Luego ya es el mundo. Pero tristemente, la primer fuente de dolor, de abuso y de maltrato que suele haber hacia las infancias, pues es en casa. Y por mucho que tú acabes con ciertos eventos, no sé, que tu hermano ya no te toque, que tu papá ya no lo haga, que tus papás ya no te golpeen, no sé. Eso no significa que realmente acabe la complicación del infante, no sé cómo se puede decirlo, pero al final, mientras seas un niño, incluso un adolescente y muchas veces un joven adulto, vas a seguir dependiendo de tu familia. Y muchas veces o la mayoría de veces cuando vienes de entornos donde hay un tipo de abuso psicológico, aún más vas a necesitar de ellos porque si tú vienes de una casa donde te maltratan, donde te dicen que eres un inútil, que no eres bueno para nada, donde no se te permite salir, donde no se te permite explorar, pues ¿cómo te vas a desarrollar para poder salir de ahí? ¿Me explico? Es más difícil, es más complicado, ¿no? Yo creo que eso es muy evidente, sobre todo cuando estudias psicología, que las personas que vienen de hogares funcionales, pues obviamente salen adelante más rápido porque tienen las herramientas desde pequeños, no solo económicas, sino a nivel mental, que es lo más importante. Pero si tú vienes de una familia destruida, no vas a tener los recursos mentales ni amorosos y muchas veces tampoco económicos para poder desarrollarte y salir adelante. Entonces, te toca vivir el abuso, te toca quedarte y aguantar y muchas veces te toca esperar muy, muy pacientemente durante muchos años hasta que te puedas deslindar de ese círculo y estar a salvo. Y eso está bien perramente difícil. A eso es a lo que me refería al inicio, con que estaba pensando en mi vida ha sido una constante batalla. Porque no, de niña fue el sobrevivir al abuso constante de mi hermano. Dormíamos en la misma habitación, pasaba todas las noches en casa de mis abuelitos, mis primos abusaban de mí, entonces yo no tenía descanso ni en mi casa ni en casa de mis abuelos. Eran lugares seguros, pero a la vez no, lo cual me creaba mucha disociación. En la escuela me hacían mucho bullying porque yo tenía comportamientos muy extraños y pues me molestaban y era la excluida. Entonces, insisto, no me tiro al suelo, no solo es que ahora como grande me toca revisar oye, a mí por qué me cuesta tanto socializar, o sea, a mí por qué me cuesta tanto acercarme a la gente y hacer amigos. Mamona, desde el kinder me hacían bullying, o sea, me acuerdo que en el kinder había una niñita que se llamaba Montserrat. Montserrat, donde quiera que estés, métete uno por el ano. Y siempre me excluía y me hacía el feo y me hacía a un lado. Entonces todo el kinder excluida. Pasamos a la primaria y lo mismo. Me hacían a un lado, me excluían. Pasé a la secundaria, peor. Me dieron mis primeras golpizas. El bullying ya en ese entonces ya iniciaba incluso en lo digital. Entonces era un
constante lucha. En casa ser molestada por mi hermano, acosada literalmente, ignorada por mis padres, ignorada por mis hermanas mayores. Y en la escuela ser bastante, que me prestaban bastante atención, pero desde un punto de vista negativo, ¿no? O sea, de no mames, no me dejan en paz, todo el tiempo me están molestando, ¿yo qué les hice? Y hoy en día la batalla es por mucho que no quiera, y aunque lo quiera ignorar, hay bastantes heridas que no me permiten tener un día a día normal. Para empezar, yo tengo aún muchísimos conflictos para dormir. Hoy en día tengo 26 años y hasta la fecha a veces duermo, a veces no. Admito que en mi adultez, al empezar a vivir sola, caí muchas veces en el error de estar en pareja solo por tener la compañía durante la noche para poder dormir. Y sí, o sea, obviamente lo que he vivido me ha llevado a tener relaciones tóxicas horribles. Y no solo relaciones de pareja, también relaciones de amistad en las que hoy en día digo, no eran mis amigos, pero yo estaba tan acostumbrada al maltrato que yo decía, pues me hablan, ¿no? Entonces son mis amigos, aunque me humillen, aunque me bromeen, aunque me hagan de menos, aunque a veces me excluyan, pero ese coto. Y insisto, y lo digo mucho porque creo que me enseñaron a mostrar culpa de hablar de esto, no es que me tire al suelo. Porque muchas veces cuando la gente como yo, con sus historias tristes, habla de sus historias tristes, los demás lo toman como un, ay, ya, pero eso ya pasó. Ay, ya, pero es que ya no te quejes. Güey, es que tengo todo el derecho a quejarme. Tengo todo el derecho a decir, no mames, qué pinche familia tan culera me tocó. O sea, tengo todo el derecho a decir, esto está de la verga. Y tengo todo el derecho a llorar y tengo todo el derecho a decir, pinche sistema ojete. O sea, ¿por qué no me podría quejar? Volvemos a lo mismo que decía antes de que el sistema enseña, no te quejes, quédate callada, ya supéralo y sigue. Porque al sistema, por sistemas me refiero al gobierno, a la medicina, a muchísimas cosas. Ya irán viendo qué conspiranoica soy. Pero sí, al sistema, a la sociedad le conviene que las personas que sufrimos abusos no vivamos abusos, porque afrontar los abusos es afrontar muchísimos problemas. Por ejemplo, vayámonos al chico y luego a lo grande. Afrontar un problema a nivel familiar de mi hija está siendo abusada por mi hijo mayor es afrontar que yo como madre no cumplí un papel vital que fue vigilar la crianza de estos dos. Entonces, es comprender que el sistema familiar entre mamá y papá falló, ¿no? Los líderes de la comunidad, que son los papás cuando estás en la familia, fallaron. Y aceptar el fallo es incómodo. Porque tiene que haber una reparación. Uno es la aceptación es muy difícil y lo digo en experiencia, aceptar que viví eso, aceptarlo, o sea, aceptar algo que es no bonito, es, uff, y hacer un cambio respecto a eso es incómodo. Y como dicen muchos, ¿no? La sociedad no está lista para eso. Muchas veces no es que justifique a mi familia, no es que justifique a las familias de los que estén viviendo esto, pero muchas veces no es que tu mamá sea mala y no le importe que tu tío o tu abuelo o tu papá o tu hermano, quien sea, te haya hecho algo. Muchas veces no es que a tu familia no le importe que estés sufriendo, sino que tu familia tiene la idea de que la mejor forma de afrontar eso y de seguir adelante todos es que se ha hablado y ahí lo dejamos y ya continuamos como si nada pasó. Porque eso nos han enseñado durante años como sociedad. Ahora vamos a lo grande. ¿A qué me refiero?
a nivel político, cuando hay un problema, cuando hay escasez, cuando hay un genocidio, cuando hay bla, 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 ¿qué se hace? Aquí no pasa nada, sigamos adelante. Entonces, tenemos una educación del no mirar y incluso del, pues es que así es. O sea, ¿cómo lo vamos a cambiar si así son las cosas? ¿No? A mí me tocó escuchar muchas veces eso de es que no puedes cambiar las cosas, así son. Y yo estoy negada a decir, es que así son las cosas y no las puedes cambiar. No, creo que afortunadamente vengo de una generación, o no sé si es mi generación, no, porque también ha habido generaciones antes de mí muy revolucionarias, no sé qué pedo con mis papás, pero lamentablemente mis papás, incluso mis padrastros, porque luego se volvieron a casar mis papás después de su divorcio, tienen mucho esta mentalidad de es que así son las cosas y no las podemos cambiar, entonces pues hay que adecuarnos y ya está. Y para mí es un no. Supongo al crecer tanto en eso y al vivir el abuso que viví, en algún momento algo se encendió en mí y después de no poder decir ni siquiera él, mi hermano me abusó, hoy me atrevo a hablar todo esto. Pero no solo a hablarlo, no solo es un cuento mi historia porque sé que contar mi historia me va a ayudar. También es un pongo mi maldito granito de arena y no me voy a quedar en el es que así son las cosas y no se puede hacer nada. Hablar hace de la diferencia. Hacer algo pequeño hace muchas veces algo grande. Y de verdad espero que de alguna forma empezar a hacer estos videos ayude al menos a una persona que esté viviendo lo mismo y que no se sienta tan sola en el proceso. Pero sobre todo espero que cree un impacto, que siento yo que mientras más de nosotras empecemos a hablar de esto, mientras más de nosotras nos atrevamos a decir fui sobreviviente, ¿no? Porque para mí es muy importante decir que no soy víctima y creo que ya lo dije mucho en el video, no me victimizo, no, pero más allá de eso para mí es importante cambiar esta idea de fui víctima de abuso a decir soy sobreviviente de abuso. Sí, fui víctima en el momento en que lo viví, fui víctima de mi hermano y de mis primos y de mi mamá y de muchas cosas en el momento en el que lo viví, pero hoy en día soy sobreviviente de. Y carajo, qué bonito se siente decirlo así. Entonces, esta es mi forma de decir a las que lo vivieron, puta, o a las que lo están viviendo, que un día, si lo estás viviendo, te mando toda la luz del mundo. Un día vas a ser sobreviviente y vas a ser muy fuerte y lo estás haciendo en este momento. Y si ya lo viviste, eres sobreviviente. O sea, no es fácil pasar eso, no es fácil sobrevivir lucha tras lucha. Y el simple hecho de que sigas con vida es una gran suerte. Yo no dudo que alguien que esté viviendo lo que yo, o un abuso diferente o lo que sea, tenga ganas de suscribirse de la vida. Yo lo tuve y muchas veces aún pienso en eso. Así que el simple hecho de que cada mañana te levantes y quieras seguir y busques alguna forma de seguir adelante con tu vida, ya te hace una chingona, una fuerte, ya te hace ser una sobreviviente. Y mereces contar tu historia. Y mereces hablar de eso una y otra vez hasta que te canses y hasta que digas chistes de eso. Yo hoy en día me la paso bromeando con eso. Me la paso burlándome de eso. Y me da risa mirar hacia atrás y darme cuenta que antes me trababa al decir lo que mi hermano me hizo.
Y hoy no es una historia más, es la historia de mi vida. Pero de alguna forma he ido sanando. He ido encontrando la forma de darle un significado a eso. Y esta es mi forma de darle un significado a eso. Poder hablarlo, poder gritarlo y que más gente sea capaz de mirarlo y decir, oigan, esto es una realidad. Y tenemos que dejar de ignorarlo. Tenemos que empezar a mirar para que las cosas cambien. Así que ya duró mucho, según esto 30 minutos. Sorry, pero pues ya ni modo.